frases de éxito de Napoleón Hill. Fíjense que hoy quise hablar solamente de Napoleón Hill y de sus frases. Obviamente no todas, algunas de ellas que están popularizadas, que son conocidas, que se utilizan mucho, otras no tanto, pero quise hablar un poco de él. Napoleón Hill fue una persona muy interesante y de él tendemos a hablar mucho más en la escuela de negocio y ese tipo de cosas que hay en estas charlas. Pero la realidad es que él es una persona que, aunque se dedicó a hablar de negocios, los descubrimientos que él hizo de verdad que para su época fueron innovadores, fueron algo bien interesante, ¿no? Napoleón Hill fue contratado sin sueldo por Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era uno de los magnates de principios del siglo pasado, un hombre muy conocido en esa época y muy poderoso. Era el hombre más rico del mundo en su tiempo. Y empleó a Napoleón Hill sin salario a que hiciesen un estudio. Ese estudio era que Andrew Carnegie, siendo el hombre más rico, tenía acceso a todas las personas más ricas de su época. Entonces, lo interesante es que él le iba a conseguir cartas de presentación, cartas de referencia para que lo atendiesen. Entonces, durante 10 años, Napoleón Hill entrevistó a personas muy ricas, personas que habían construido imperios y fortunas interesantísimas, y él los estudió en 10 años para entender cómo pensaban ellos, porque Andrew Carnegie, que venía de ser pobre y se convirtió en el hombre más rico del mundo, entendía que la riqueza era un estado de conciencia, ¿no? Y no siempre es solamente un tema de dinero en el bolsillo, sino que va un poquito más allá. Durante ese estudio de 10 años, Carnegie le pagaba viáticos, pero nunca le pagó nada. De hecho, Napoleón Hill se reían de él porque decían: eres empleado del hombre más rico del mundo y no recibes paga, ¿no? Pero realmente la mejor paga que pudo recibir Napoleón fue en la oportunidad de poder entender las mentes de las personas exitosas de ese tiempo, exitosas materialmente, ¿no? Y voy a hacer una acotación interesante. A mí me preguntaba mi hijo hace unos días, que me decía: papi, ¿es cierto que el dinero no da la felicidad o la da? Y le digo: bueno, hijo, a esta altura de mi vida te puedo decir que el dinero no necesariamente da felicidad, pero sí te puedo decir que la pobreza da sufrimiento. La pobreza trae sufrimiento, a menos de que uno haya tomado un voto de pobreza por algún motivo de otra índole, ¿no? Pero no porque no tengo donde caerme muerto. Eso de por sí trae sufrimiento, le decía yo a él. Ahora, tener dinero no necesariamente hace que estés feliz, porque si no estás preparado para ser feliz, no vas a ser feliz, ni siquiera siendo rico. Entonces, lo interesante es que dentro de todo lo que Napoleón Hill pudo hacer en su época, él de hecho desarrolló un libro, que eran las 16 leyes del éxito, un libro que cuando Henry Ford lo vio, él revelaba tanta información que cuando a comprar todos los ejemplares, y luego se las arregló para que el libro no fuese editado nuevamente. Y de hecho, hasta años más tarde, Napoleón Hill escribe una versión con menos cosas, que Piense y Hágase Rico, que es uno de los libros que es muy famoso, un bestseller de todos los tiempos, donde es un poco mezquino decir que ese es un libro de dinero. Realmente no es un libro de hacer dinero, sino un libro donde tú aprendes a vivir de una forma diferente. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de algunas de sus frases que considero son icónicas, y que si cada uno de nosotros toma esas frases y las aplica en su vida, tu vida va a tener un cambio interesante, pero importante. No es que las apliqué en un día, sino que debo trabajarlas, debo convertir mis hábitos a ese estilo de vida. Así que no nos vamos a confundir pensando que las cosas se alcanzan en un día. Requieren que nosotros
nos dediquemos a ponerlas en práctica diario, llevando un control y un seguimiento, y así que se hacen los cambios en la vida. Entonces vamos a ir a sus frases, vamos a revisar. Hoy lo que vamos a hablar es una serie de frases de él y vamos a explicarlas, vamos a hacer citas, vamos a comentarlas para que ustedes puedan tomar esas frases y convertirlas en una parte de su vida. Así que comencemos. Eres el amo de tu destino. Puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea. Fíjense que esta frase es algo que yo la considero hasta una afirmación. Nosotros a veces pensamos que no somos dueños del destino. La gente aquí culpa al gobierno, a la electricidad y a todo lo que esté pasando como el culpable de su fracaso. Y la realidad es que todo se puede trascender, se puede ir más allá. Debemos dejar, como quien dice, el tema de las excusas, porque nosotros cuando notamos el tema de excusitis, que de hecho un tema que lo llamamos así, excusitis, cuando trabajamos las excusas, a veces la gente piensa que la excusa es una mentira, o yo no quiero hacer algo y doy una excusa, sea verdad o mentira, pero la excusa va más allá de eso. La excusa es un tema de que la persona siente que es real, la persona se siente así. Yo una vez en la ciudad de Riohacha me llamó mucho la atención porque textualmente yo viví allí dos experiencias interesantes. Veía como un señor lisiado, un señor con muletas, le faltaba una pierna, le daba limosna a otro que estaba completo y me pareció bien interesante. Y también a mí mismo me llegaron como dos personas pidiéndome limosna, diciéndome que soy venezolano. Yo decía, yo también. No, pero es que yo estuve viviendo en Venezuela hasta la semana pasada. Es que yo vivo en Venezuela, le decía yo a la persona. Entonces, depende de nosotros, de verdad depende. Nosotros somos los dueños y amos de nuestro destino. Y de verdad lo podemos influir, lo dirigimos y lo controlamos. Y créanme que esto funciona. Yo puedo poner un ejemplo aquí bien interesante, porque ella está aquí, incluso Keina está aquí con nosotros en la charla. Me acuerdo que a ella le quitaron el internet y todo parecía una tragedia y yo le dije algunas cosas. Ellas también tienen mucho tiempo escuchando las charlas y además tienen sus propias investigaciones. Y bueno, hicieron lo correcto con su mente y con sus sentimientos, y su internet es mucho mejor. Que ya en la área de preguntas, si quieres, nos vuelves a contar la historia del internet. Porque el tema es que todo depende cómo nosotros estemos. Cuando nos pasen cosas malas, nosotros podemos decir, yo bendigo el bien oculto detrás de esto. Y es importante entenderlo. Ustedes no tienen idea, búsquenselo en internet porque se consigue. La cantidad de personas que cuentan que ¿por qué se salvaron de morir en el World Trade Center? Hay una historia de un señor que no le prendió el vehículo, a otro se le derramó el café encima y tuvo que cambiarse de ropa, otro se enfermó. A veces hay cosas que parecen malas y tienen una razón. Señores, la oportunidad de oro que tenemos las personas que vivimos en Venezuela de trabajarnos internamente y de desarrollar cosas es muy superior que el que no vive en Venezuela. Es una oportunidad dorada. Entonces es interesante porque ahí comenta Keina que fue insólito. No fue insólito, es lo normal, así funciona la ley. Y yo tengo gente también que ha estado meses asistiendo a mis clases y todavía siguen llorando por el internet. Entiendan algo, las quejas son un analgésico, pero un analgésico con resultados secundarios, con efectos secundarios. A veces nos quejamos o nos excusamos y entendamos que las excusas solo sirven para nada. Nosotros tenemos simplemente que ver qué nos separa de lo que deseamos, qué nos separa de lo que queremos y saltarlo y hacer un plan de acción. Yo me mudé hace muy poco, llego a una casa, veo que me prometieron que tenía servicio de agua todo el tiempo y luego descubrí que no era cierto.
Bueno, sencillo, yo estoy en mi plan de acción. La casa tiene 3 tanques, lo puedo llenar, lo puedo purificar si el agua sale como sale en mi ciudad. Y si no sale, perfecto. Puedo hacer un pozo subterráneo y lo hago. Se va la luz y pongo planta. Entonces, nosotros tenemos que poder hacer las cosas lo mejor que podamos, entendiendo que nuestra mente sí tiene poder, que los planes de acción que tomamos sí pueden ser totalmente un éxito. Pero depende de nosotros. Solo nosotros controlamos nuestro propio entorno. Anótenlo, entiéndanlo así y vívanlo así. La segunda frase de Napoleón Hill: pon tu pie sobre el cuello del miedo y no te preocupes por lo que otros piensan, hacen o dicen. Esto es fundamental. Es fundamental. Primero, no preocuparse por lo que otros piensan, hacen o dicen. Siempre va a haber gente que va a pensar diferente. Siempre las personas van a hacer otra cosa y siempre van a decir de todo. Entonces no debe importarnos. Miren, yo he visto gente hablando mal de Mahatma Gandhi, de Teresa de Calcuta, de Martin Luther King. Si eso le pasa a ellos, imagínense nosotros. Entonces no debemos ocuparnos ni preocuparnos por ello. Debemos simplemente seguir adelante. Y tampoco tener, porque el tema es que hay personas que sienten miedo incluso por esas cosas, por lo que otros piensan, hacen o dicen. El amor atrae solo una cosa, y esa cosa es más amor. Entonces nosotros tenemos que practicar ser amantes de nuestro propio amor. Eso se alcanza a través del servicio, a través de ayudar a los demás, a través de practicar la gratitud. Eso nos ayuda. A veces la gente dice: no, mira, porque es que yo no siento amor. O descubren que no sienten amor excepto por su núcleo familiar más cercano. Es porque no lo han practicado. ¿Y cómo se practica el amor? El amor universal, ese amor que incluso bíblicamente en el Corintios lo traduce una versión, la versión latinoamericana lo traduce como caridad. Bueno, es ese amor que se da a todos por igual. Y eso solo se da cuando se cultiva. A veces la gente habla, no voy a decir que no exista amor a primera vista y esas cosas, que sí hay algunas cosas que hablar de eso. Pero la realidad es que el verdadero amor se cultiva. Incluso con una pareja se gusta. Uno conoce a una persona, volviéndome yo cuando estaba muchacho, y uno conocía a la muchacha y se enamoraba y le pedía: vamos a ser novios. Entonces uno decía que estaba enamorado, pero eso no era verdaderamente amor, era una atracción. Pero es entonces en ese contacto, en ese que te veo todo el tiempo, que salimos, que conversamos y nos conocemos, que surge el verdadero amor. Y lo mismo pasa con el mundo. O sea, con la medida que yo sirvo a los demás, hago un servicio, ayudo a los demás y practico el servicio, practico la gratitud, practico bendecir a las personas, yo voy a ir conociendo el verdadero amor. Nuestras únicas limitaciones son las que establecemos en nuestra propia mente. Señores, esto es textual. Las limitaciones de salud, las limitaciones corporales, las limitaciones mentales. Señores, todo está en nuestra mente. Cuando uno ve personas por allí bien interesantes, hay motivadores en internet. Hay una chica maravillosa, ahorita no recuerdo su nombre, que ella no tiene brazos, pero ella, cuando tú la ves exponiendo y haciendo todo, pareciera que sus piernas son sus brazos, porque ha aprendido hasta usarlos así. Y ella es excepcionalmente espectacular. Es una mujer que es un ejemplo.
y ella dicta clases de motivación, ella cuidó a sus hijos como cualquier madre, y ella no tiene brazos, ella maneja, ella ha llevado una vida y ha hecho cosas que muchas personas con sus dos brazos y sus dos piernas no han hecho, y así en muchos casos. De verdad que esas son personas muy ejemplares que nos muestran que de verdad las limitaciones nos las coloca nuestra propia mente. Todo es posible. Yo le podría contarle que por lo menos yo de muy pequeño siempre había sentido cierta temor a las alturas, en el sentido no de subir en un ascensor, ni de escaleras, ni un edificio, pero sí subir una escalera, subir un techo y ese tipo de cosas. Y bueno, también yo sentía esas cosas que sentía, pero también descubro que mi papá dice que sufre de vértigo. Y él no se encaramó en ningún lado tampoco, ni nada parecido. Yo me acuerdo que llevé años considerando eso, y en una oportunidad tuve un reto que hacer en unos terrenos que yo tenía, donde hubo que hacer una cerca, y yo participé de esa cerca. Para mí era importante hacerlo porque era un trabajo en equipo, y yo tuve que subirme un poquito alto, y bueno, y lo hice y respiraba profundo, pero lo pude hacer. No era el mejor, pero lo hacía. Ahora recientemente mi nueva casa, que es alta, con tema de que tenía unos tanques, había que hacerle mantenimiento, tal, y aunque yo normalmente pago, bueno, esta oportunidad las condiciones no se dieron por muchas razones, y luego de varios meses, diría yo, quizás años de preparación, yo pude, ya sin problema, puedo subirme a un techo y hacer lo que yo tenga que hacer. Entonces, supuestamente en mi familia hay esa herencia de vértigo, y yo descubrí que depende de mí. Entonces, no deberíamos colocarnos limitaciones y entender que las que tenemos son de nuestra mente. Solamente están allí. El punto de partida de todo logro es el deseo. Mantén esto constantemente en tu mente. El deseo débil trae resultados débiles, al igual que un pequeño fuego hace una pequeña cantidad de calor. Señores, yo les voy a explicar, algo importantísimo. El deseo y la voluntad son lo mismo, solo que normalmente el deseo se da de forma involuntaria y la voluntad se da de otra forma. Pero fíjense lo interesante cuando uno invita a un niño, o uno quiere despertar a un niño que vaya al colegio a las 6 de la mañana y dice que tiene sueño, no quiere ir, etcétera, etcétera. Pero si le dices que vas a la playa, él se para a las 4 de la mañana y te despierta a ti. Es el poder del deseo. Entonces es importante, porque a veces las personas no saben lo que desean. A mí me llama mucho la atención, porque a mí alguna oportunidad me dice alguien, no, es que mi deseo o mi sueño es hacer un posgrado en algo. Y yo me quedo un poquito pensativo. Un posgrado puede ser el deseo de alguien. O sea, realmente no debería serlo. Un deseo de alguien incluso podría ser aprender algo, saber algo, pero no un posgrado. Y yo pongo ese ejemplo es porque a veces pensamos que deseamos, y lo que estamos es asimilando programaciones de terceros que nos dicen desea esto o aquello, y realmente no es lo que deseamos. La gente tiene que trabajar el deseo y entender cuál es su deseo, y entender que lo que sea que desee, como dice el entrenamiento que había introducido, su deseo es su mandato. Entonces, cuando tú deseas algo y lo mantienes constantemente en tu mente, mira, la intensidad de ese deseo y del sueño detrás de ese deseo hará que cualquier cosa se produzca. Pero cuando ese deseo es pequeño, no tiene resultado. Y eso es importante que aprendamos a entenderlo. Nosotros vamos a dar charlas en el futuro un poco para seguir trabajando el tema de lo que es el deseo bien canalizado, y el sueño, que ya hemos hablado del sueño, pero vamos a hablar de cómo realizar tu sueño. No esperes el momento, nunca será el adecuado. Empieza donde estés ahora, trabaja con lo que tengas a tu disposición y encontrarás
mejores herramientas a medida que sigas adelante. Entonces, cuando hablamos de esto, entendemos que siempre el momento es hoy, no es mañana, no es el mes que viene, no es el año que viene, no, es hoy, es ahora, es en este momento, con las condiciones que yo tenga. Eso es lo más importante. Por eso yo felicito a aquellos que me dicen, mira, no tengo internet y no tengo esto, pero lo voy a escuchar offline más tarde. Lo voy a descargar y lo voy a poder ver. Lo voy a hacer. Bueno, pero lo voy a hacer. Bueno, pero lo voy a hacer. Eso es importante. Las cosas se tienen que hacer ahora. Cuando ustedes posponen, nunca tienen un resultado. Entonces siempre va a haber una excusa para nosotros posponer y pensar que no es el momento adecuado. El único momento adecuado es ahora y ya. Ahora y ya. No hay otro momento. Si no controlas tu propia mente, puedes estar seguro de que no controlarás nada más. Ahí es donde viene todo este proceso bien interesante de controlar la mente. Entendamos lo siguiente: controlar la mente significa también controlar los sentimientos, y más que controlarlos, analizarlos, aprender ese proceso tan hermoso. Hay materiales que existen incluso gratuitos en internet, como Pide y se te dará el libro o audiolibro, y Su deseo es su mandato, el libro del secreto, que nos dan herramientas maravillosas para ir entrenando nuestra mente. La mente es entrenable, la mente es como un músculo en ese sentido. Puede ser entrenada para que ella día a día se perfeccione. Y este entrenamiento se puede conseguir con meditación, respiración profunda y afirmaciones diarias, tanto en la mañana como en la noche. Siempre debemos hacer afirmaciones al levantarnos y hacer afirmaciones al ir a dormir. El roble más fuerte del bosque no es el que está protegido de la tormenta y escondido del sol. Es el que está al aire libre, donde se ve obligado a luchar por su existencia contra los vientos y las lluvias y el sol abrasador. Fíjense lo más interesante. ¿Saben? Una de las cosas más hermosas del roble es que es la semilla más pequeña que existe y es el árbol más inmenso que hay. Entonces es interesante entender esta frase de Napoleón. Y eso nosotros los venezolanos específicamente deberíamos entender que nos están dando una oportunidad dorada de sacar de nosotros lo mejor de nosotros. Porque vienen cosas muy buenas, vienen cambios muy buenos. Y debemos estar allí en primera fila desarrollándonos, entendiendo que las cosas difíciles que nos puedan estar pasando están sucediendo solamente para que nosotros despertemos. Y ese despertar es el que nos va a ayudar a alcanzar todos nuestros sueños. Créanme que es así. Cada dificultad, en la medida que ustedes la trascienden, ustedes van a poder. Mucha gente me dice, mira que yo tengo problemas de internet, o yo tengo problemas de luz, yo tengo problemas. Tú lo único que tienes problemas de dinero. Pues con dinero todo eso se coloca. Planta, pozo, internet satelital, etcétera.